esta mañana quiero compartir pues algo acerca de lo que produce la falta de fe o qué nos dice la Biblia. Hemos estado hablando algunos temas de la fe. De verdad, el jueves pasado tuvimos un tiempo de oración y de alabanza muy precioso, sobrenatural, lo que estaba pasando, Dios haciendo cosas hermosas. Así es que yo le invito a que venga los jueves también. Este sábado es que no es que se está suspendiendo, posponiendo lo de evangelismo, lo de discipulado, o sea, no. O sea, gracias a Dios que del mismo tema van a venir a dar unas personas de la asociación Billy Graham el mismo tema y no se va a suspender ni se pospone. O sea, es la clase nada más que la van a dar ellos y usted necesita saber compartir su fe. ¿Cuántas personas conocemos que dicen, híjole, es que yo quiero hablar la palabra y ya cuando estoy a punto de hablar, pues como que se me hace un nudo en la garganta y se me hacen mariposas y me tiemblan los pies y ya me quedo con la palabra en la boca? Pero hay algunas técnicas que le van a ayudar a que usted pueda vencer los temores, a hablar lo que se tiene que hablar, pero también a discipular a las personas. Entonces queremos no solamente ser una iglesia que estemos los domingos reuniéndonos, sino queremos ser una iglesia activa, llena del poder de Dios, de fuego, que aunque tú no estés aquí, estás hablando la palabra, estás meditando la palabra, estás compartiendo la palabra, y eso es lo que vamos a aprender la semana que entra. Entonces les invito a que vengamos. Aquí vamos a estar a las 10 de la mañana y va a ser de mucha bendición. Amén, pastor. Bueno, fíjese lo que dice la Biblia en Juan 20:29. Padre, danos de tu gracia, de tu amor, de tu poder para entenderla, tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra es vida, Señor. Danos revelación y ministra nuestros corazones, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Señor Jesús. Amén, Padre, amén. Juan 20:29 dice: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuál era pues la petición de Tomás para creer en el Señor Jesús? ¿Usted se acuerda de esta historia? ¿Qué decía? Hasta que no meta yo mis dedos en donde entraron los clavos y meta yo también mi mano en el costado, entonces yo voy a creer. Pero imagínense un hombre que caminó con Dios, que fue discipulado, fue de los discípulos, que vio los milagros de Dios de primera mano, que estuvo allí todo el tiempo, y de pronto en el momento que se requería, cuando empezaron a decir el Señor ha resucitado, el Señor ya está entre nosotros, el Señor se le apareció a las mujeres, el Señor se le apareció a 40 personas, y un discípulo llega y a todos levanta su voz y dice, pues yo no creo, y si tengo que creer es hasta que yo meta los dedos en sus orificios de sus manos y mi mano en su costado. Y entonces en eso pues atrás le hacen así en el hombro, como de esas personas que de repente están hablando de otra persona y no, pues fíjate, no, pues no le hagas caso, supuestamente son amigos. Y llega esa persona y no se da cuenta y de repente le toca el hombro por atrás y le dice, buenos días, aquí estoy. Y pues esa persona se siente, si realmente era su amigo, se siente avergonzado,
o por lo menos se siente descubierto y ya queda como un chismoso entre las dos personas. Y Tomás estaba de la misma manera, pues diciéndoles a todos, no hombre, yo no creo. ¿Y qué estaba motivando a los demás a no creer? A veces es mejor, tal vez hubiera sido mejor para Tomás quedarse callado, pero estaba vociferando que no podía creer. Entonces cuando el Señor Jesús se le aparece y le dice, aquí estoy, adelante, haz lo que tienes que hacer. Y entonces él cayó hincado y dijo, Señor mío y Dios mío. Y entonces fue cuando le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y es lo que me encanta de la vida de fe. Yo no necesito que se me aparezca el Señor, porque yo sé que está el Señor. Si se me aparece, pues sería glorioso, ¿verdad que sí? Pero no creo que haya ser humano en la tierra que pueda resistir la presencia de Dios. Moisés solamente lo vio entre las hendiduras del monte Ararat, en las montañas, y Moisés quedó pues lleno de la luz y resplandeciente, y no podía ni caminar. Y imagínate a la gente que dice, si existes, aparéceteme. Pues ¿cómo se te va a aparecer si en este cuerpo? Dios puede aparecerse en sueños, dice la palabra, se puede aparecer en visiones, pero cuando yo digo Dios me ha hablado, no es que pues oí una voz, porque también la voz del Señor es como estruendos de muchos relámpagos, ¿verdad? Sino la voz de Dios se oye en el corazón, está diseñado para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos han leído la palabra de Dios y al estarla leyendo, fíjense qué cosas, usted está leyendo la palabra de Dios y qué ocurre? Usted está oyendo la voz de Dios. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? O sea, tú dices, leyendo la Biblia, dices, me está hablando el Señor, ¿cierto? ¿Cómo que te está hablando si estás leyendo? Pues me está hablando el Señor, porque es una voz dentro de nosotros, en el corazón. Pero también muchas veces el Señor en los sueños, dice la palabra que de una o de otra forma habla el Señor al hombre, en los sueños, mientras duerme, por visión, por los profetas y por la misma palabra. ¿Cuál es la mejor? Bueno, pues Dios es soberano, pero dice la Escritura que la palabra profética más segura es la que está ya escrita. Mucha gente está esperando a que el profeta le diga algo. No está mal, pero si el profeta es falso, las cosas se ponen difíciles. O si el profeta le dice algo que estaba oculto en el corazón o que tiene que hacer, entonces pues ya no le gustó a la gente, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos va a hablar claramente. Dice que nos vamos a ver como un espejo delante de la palabra de Dios y nos vamos a mirar claramente. Y Tomás había caminado tanto tiempo con el Señor, pero no tenía la fe para creer lo que se había hablado y lo que se había dicho. Y dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Tú y yo creímos. Cuando le dijimos al Señor, entra a mi vida, a mi corazón, hicimos una oración de fe. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, más que con el corazón se cree para justicia, ¿sí? La boca se hizo para confesar y el corazón para creer, pero de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, está interconectado. Qué tremendo. O sea, hay una conexión entre lo que hablamos y lo que creemos. Entonces yo puedo platicar unos minutos con una persona y me puedo dar cuenta de su vida, de lo que está pasando, lo que está sucediendo, pero hay gente que
que te dice cada cosa, ¿verdad? Una mujer llegó un día y me dice, mi esposo es un malvado, y mi esposo es un gritón, y mi esposo es un ogro, y mi esposo es lo peor, y mi esposo es irresponsable, y mi esposo, digo, entre todas esas cosas, ¿no tendrá alguna cualidad o alguna cosa buena? Pues no, yo que vea, pues no. Pero la Biblia dice que si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será malo. O sea, si hay gente que solamente está viendo las cosas malas y malas y malas. Luego, está bien, vamos a orar por él para que cambie. Me dice, no creo que cambies. Entonces, ¿para qué me estás platicando? ¿Para qué me estás diciendo? Bueno, ore usted que tiene fe, pero yo ya no tengo fe. No, pues entonces no, porque la Biblia dice, como creíste, te sea hecho. Entonces alguien que no ora sin creer es como Tomás. Alguien que pide sin fe es como Tomás. ¿Y usted sabía que hubo ocasiones que el Señor no hizo milagros? No porque no tuviera poder, porque Él tiene el poder en el cielo y tiene el poder en la tierra. Pero el Señor tenía el poder, y el otro ingrediente lo tiene que poner la persona, que es la fe. Diga conmigo, la fe. ¿Están conmigo esta mañana? Y si no hay fe, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que hay una fe que agrada a Dios. ¿Hay una fe que agrada a quién? Abel dice que por la fe dio una excelente ofrenda a Dios, y que Dios da todavía testimonio de esa ofrenda. Imagínense a Dios diciendo, va pasando Abel ahí en el cielo y está con los apóstoles o con los ángeles, está ahí, va pasando Abel y dice, mira, ese hombre solamente ofrendó una vez, pero con todo su corazón. Pero fue una ofrenda de fe, de agradecimiento de su corazón. Dice, Dios da testimonio de eso, está en Hebreos 11. Pero necesita al Señor, por eso dijo, cuando regrese el Hijo de Dios, hallará fe en el mundo. Dice que en los últimos tiempos la fe de muchos se enfriará por la maldad. ¿Cuántas veces ha escuchado usted gente que dice, si hubiera estado Dios ahí, no hubiera pasado eso? Si Dios estuviera, no hubiera tantos niños con hambre en el mundo. ¿Sí ha escuchado eso? Si estuviera Dios, no hubiera guerras. ¿Por qué permite las guerras? Y pues no es Dios, es el mismo corazón malvado del hombre. ¿Usted sabía que la tierra produce para dar de comer a todo el mundo lo suficiente y de sobra? Pero ¿sabe qué hace el hombre? Acapara los alimentos, los encarece, los tira en medio del mar para encarecerlos en lugar de darlo a los pobres. Naciones ricas se llenan de todo, lo compran y ya no deja que vayan a las naciones pobres. Pero la tierra produce lo que verdaderamente necesita el hombre. Las guerras, pues si Dios dijo, amaos los unos a los otros. Pero dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las iras? ¿De dónde vienen las contiendas? ¿De dónde vienen las envidias? Dice, del corazón del hombre. Entonces, ¿quién tiene la culpa de todo esto? El hombre. Claro que usted no, ¿verdad? Porque usted ha sido ya comprado y redimido con la sangre preciosa del Señor Jesús. Y usted es una nueva criatura, y el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas, mas todas son hechas nuevas. Pero aún tenemos el riesgo de, como Tomás, algunos caminar
discipulándose en el Señor y tener falta de fe, mis amados. El no creer. Mateo 13:53 dice así: aconteció, bueno, le doy chance que lo busque. Mateo 13:53. Y hablaba de, casi mientras busca el texto, acerca de que una de las profecías, que en el mes de agosto vamos a tener un seminario en todo un sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y se va a llamar profecías bíblicas. Y viene un maestro de la palabra buenísimo en esa materia, ¿sí? Y nos va a hablar acerca de las últimas, de las profecías que ya se cumplieron. Estaba yo platicando con él y me dice: pastor, de las 60 y tantas profecías que hay de los últimos tiempos, 40 ya se cumplieron. Y no, pues nos las quiere enseñar a la luz de la palabra, ¿sí? Pero dice que la fe de muchos se enfriará por la maldad. ¿Cuánta gente cuando ve los asesinatos, las ejecuciones, las violaciones, agarran una banda y parece que agarran una y nacen otras tres, y la situación está así, y el hombre está como si tuviera la conciencia cauterizada, ¿no? Mucha gente no tiene. Todo esto es por la falta del conocimiento y del temor a Dios. Pero dice que la fe de muchos se enfriará por causa de lo que vemos. Y el problema es en mucha gente que tiene que ver como Tomás, o que lo que ve no le convence, o que lo que ve hace que retroceda en lo que Dios les ha mandado, en lo que Dios ha diseñado, o en el propósito de Dios. Entonces dice Mateo 13:53: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Pues simplemente en la manera de hablar, pues nos damos cuenta de la falta de respeto al Señor, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga: Eddie, pues ve a hacer esto, o Eddie está trabajando así, que diga yo: nomás le hace el cuento. ¿Verdad que hay una palabra así? Esa palabra cambia el contexto de todo. Nomás está con el celular, ¿no? Claro que es un ejemplo, Eddie, ¿no? Mis respetos para ti, Eddie, luego que es maestro de box aquí en el gimnasio de acá, se vaya a acelerar al pastor, pero no. Pero desde la manera de hablar, pues es que cuando tú viviste algo y viviste entre gente y de repente tú tienes un cambio, una transformación, ¿quiénes son los primeros que no van a creer? ¿No? Como mis amigos ahí en Santana, o mi gente en Santana, ¿qué decían? Ahora que el Reinaldo ya predica, que andaba bien grifo siempre, que andaba tirado, ahora ya. Y muchos de los que decían así ahora vienen: ay, pastor, fíjese que mi hijo anda igual que andaba usted, sería tan amable platicar con él. Así van a decir de ti también. ¿Y qué le pasa? Que anda con su Biblia, que no sé qué.
¿No es este el hijo del carpintero? No veían a Jesús como un Mesías, ¿verdad que no? Lo veían como un carpintero. Entonces, cada quien va a obtener de los demás lo que reconoce de los demás. ¿Sí? Tú vas a obtener de las personas el respeto que les des a las personas. Fíjate, por ejemplo, si vamos con el médico, pues yo al médico no le hablo por su nombre, ¿verdad? No le digo, oye, es Nicolás, el médico familiar de nosotros es el doctor Nicolás Bernal. Y no le digo, oye, es Nicolás, pues fíjate que tuve gripa y ¿qué hago, Nico? No, o sea, yo le digo, doctor, sé que me sentí un poco mal, me podría checar, déjenme orar por usted para que Dios le dé sabiduría y me recete lo correcto. Y él también me tiene un gran respeto, ¿verdad? Es el pastor y me habla de usted. Pero esta gente no tenía un respeto por Dios y es la gente que dice, Jesús era profeta nada más, Jesús era un Mesías, Jesús, pues hay muchos dioses, hay muchas religiones. ¿Y sabes cuándo van a sacar algo entonces del Señor? Dicen que el que no conoce a Dios, a cualquier figura se le hinca, ¿verdad? Cualquiera hace un ídolo con sus manos y le dice, tú eres mi Dios. Cualquiera corta una rama de árbol y le hace una figura y dices, tú eres mi Dios, así dice la Biblia. Pero no ven ni oyen, ni caminan. No tienen poder para caminar por sí solos, menos para arreglar un asunto en tu vida. Pero hay mucha gente que vive en la incredulidad. Dice, la fe de muchos se enfriará, pero no solamente la fe de muchos se enfriará, o sea que sí hubo gente que tuvo fe, sino hay gente que nace siendo ateo, porque fue inculcado, porque vieron las situaciones alrededor. Y hay gente que cree en Dios, pero está resentido, ¿no? Hay quien dice, no, yo no creo en Dios porque pues se fue mi papá, yo no creo en Dios porque pues nos hizo falta de comer, yo no creo en Dios porque... Y por eso le reclamo a Dios, ¿por qué se fue? O si no crees, ¿para qué le reclamas? Pues no existe, ¿para qué le reclamas? Pero entonces más bien estás resentido con Dios. Y dice el Señor, venid y estemos a cuentas. Dios quiere que nos pongamos a cuentas. Dios quiere que estemos en paz. Dios quiere que nos reconciliemos con Él. Y empieza, ¿dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, de modo que de las bancas que está lijando o de las sillas que está clavando, ¿de dónde tiene milagros? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero no era Judas el que lo entregó, o sea, uno de los hermanos carnales de Jesús se llamaba Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Tenía hermanas también. Dice, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y estamos viendo pues aspectos de la incredulidad. O sea, porque si hablamos de fe tenemos que hablar de lo contrario, que es la incredulidad. Entonces hay una fe que agrada a Dios y hay una fe que no agrada a Dios. Más bien los que no tienen fe, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiere decir que hay gente con fe que agrada a Dios. Dice la palabra, el que crea que le hay, o sea que se le va a dar, acérquese a Dios. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado
la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Lo voy a leer nuevamente. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra. ¿Por qué? Porque no la oyeron con fe. Fíjense. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo espero que usted esté esta mañana recibiendo esto con fe. Y usted esté aquí porque cree que Dios tiene el poder para sustentarle en toda la vida y en todas las cosas. Y tiene el poder de cambiar a la persona más dura y más terrible. ¿Sí? La muestra de amor cambia el corazón de la gente. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, en la cárcel nos encontramos con gente bien difícil, bien dura? ¿Y sabes qué? Como el miércoles pasado estábamos ahí en la clase con Eddie, con Tomás, y estaban unas personas haciendo mucho ruido, se metieron al área donde nos corresponde y estaban ahí con unos guantes y unos costales y yo ya estaba como que me quería entrar la ira santa, ¿no? Porque se estaba. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Nomás hágale así rápido y ya. Pero dice la palabra que pues por eso tenemos que usar los frutos del Espíritu Santo. Y le dije a Lady, mira, le están dando unos costalazos ahí al costal. Le digo, pero no veo que lo hagan. Me dice, no, es que hay técnicas para pegar sin necesidad de hacer esas cosas. Y dije, no, pues si los callo y si se me aceleran, pues les echo a Lady por delante. Pero no era así. ¿Sabes qué hice? Llevamos una bolsa de paletas de dulce, de paletitas. Y me acerqué y agarré un puñote y les digo, buenos días, jóvenes. Y se me quedan viendo así, ya como que pensaban que les iba a reclamar. Les digo, ¿cómo les cayó una paletita para recuperar energías? Y uno dice, no, yo sí se la acepto, budón. Y otro, no, yo también, no, yo dos, deme dos. Y se entretuvieron abriendo sus paletitas y chupándosela mientras nosotros seguimos predicando la palabra de Dios. Dice la palabra que la palabra blanda, ¿sí?, aplaca la ira. Dile al que está a tu lado, te está hablando el Señor. Dile, tranquilo, tranquilo. Amén. Tienes que oír la palabra con fe, porque dice que muchos sí oyeron la palabra, pero no hizo un efecto en ellos. Mucha gente se va diciendo, a mí no me sirvió el cristianismo. Más bien tú eres el que no serviste. Porque la palabra ha cambiado millones de gentes durante toda la humanidad, la historia de la humanidad, y lo sigue cambiando, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Pero dice que tienes que aprovecharla y oírla con fe. Santiago 1:6. Mientras lo lee, le quiero decir que el sábado traiga a los niños para llevarlos a la aventura misionera. Va a ser algo extraordinario. Les enseñan a los niños desde cómo sacar un pasaporte, cómo comprar un boleto de avión, y hay varios escenarios de países de África, de la India, de Asia, del Congo, de las etnias de México, y ellos van pasando por cada una y les explican cómo viven, hablan los personajes ahí.
les traen y empiezan a despertar un corazón misionero en ellos. El próximo sábado, ahí están los folletos afuera de la aventura misionera, lléveselos, lleve niños, lleve a sus sobrinos, a sus vecinos, pero es una manera de compartir la palabra a los niños también, pero a nuestros hijos principalmente. Santiago 1:6 dice, pero pida con, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Las ondas del mar o del agua pues empiezan a un lado y no sabes dónde terminan. Así es el rumbo de una gente que no tiene fe en Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque a veces una pequeña palabra, un pequeño pensamiento echó a perder todo. Lucas 17:5 dice así. Uno de los discípulos les dijo, aumentanos la fe. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Usted conoce el grano de mostaza? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos no conocen un grano de mostaza, sinceramente? Ahí está, en la pantalla. ¿Lo alcanza a ver? Está el dedo índice y es una micro semillita, ¿sí? Pero que puede producir un gran árbol, ¿sí? También en otra parte de la escritura dice que la mostaza es la más pequeña de las hortalizas y se siembra y después es un árbol grandísimo. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Qué es un sicomoro? Un árbol, pero vea el tamaño del árbol. ¿Ya lo vio? Ahora, por ejemplo, ese sicomoro, pues una de las características es que sus ramas se extienden muy amplio. Llega a medir hasta 20 metros. Por ejemplo, esta iglesia más o menos sería del tamaño del tronco, un poquito arriba de ese sicomoro. Es un gran árbol, ¿no? Pero una de sus características es que las raíces miden igual que lo que mide el árbol. Entonces, para desarraigarlo, de esos hubiéramos puesto en Toyocan, ahora que nos los querían quitar para entrar a galerías directamente, ¿no? Pues, ¿qué le pasa, señor? Slim. Esos arbolitos los sembrábamos cuando éramos niños en Paseo Toyocan. Hasta ahí hice una canción que decía, mi padre y yo los sembramos. Y ahora ya crecieron y estos vienen y pues no, ahora sí estos, ¿no? Que Dios los alcance y los bendiga. ¿Están contentos? ¿Le sigo o ya le paramos? Bueno, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Fíjese qué tremendo. O sea, que sí que el pecado se arraiga tan profundo, mis amados, que a veces es tan difícil que salga. Pablo decía, ¿sabes qué? A veces quiero hacer lo bueno y de repente me encuentro haciendo lo malo que no quiero hacer. A veces quiero
tener buena actitud y por estar bien con mi familia, y de repente me encuentro aventando los sartenes y azotando las puertas. Dile al que está a tu lado, ¿le platicaste algo al pastor o qué? Mis amados, hay cosas que están bien arraigadas, como un sicomoro, que tienen raíces como de ahuehuete oaxaqueño, así. Sí, pero tienen las raíces muy profundas. Pero hay otras cosas, hay cosas enfrente de nuestra vida que se convierten como árboles que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar. El sicomoro en este momento pues representa un gran problema, un gran estorbo, algo que está muy arraigado, ¿sí? Y hay cosas que tú no vas a desarraigar en tu vida con buenas intenciones. Necesitas el poder de Dios, necesitas la fe. No sé cuántos me están escuchando, pero hay cosas que tienen que ser movidas y desarraigadas por la fe en el Hijo de Dios. Usted sabe, a ver si no lo traigo aquí a la mano, pero para no tardarme, me podrías buscar el texto donde el Señor le dice a Zaqueo, bájate de ahí. Me parece que es Lucas. Lucas 19. ¿Quién ya lo encontró? No, pues unos no lo encuentran porque ni Biblia trajeron, ¿verdad? Pero Lucas 19, 5. A ver, pónmelo por favor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. A ver, regrésale desde el 2, por favor. ¿Quién era Zaqueo, mis amados? ¿Qué tiene que ver con el sicomoro? Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, que sigue, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero fíjense esa palabra, procuraba ver a Jesús. Y hay gente que procura, quiere saber de Jesús, pero dice que la misma gente lo estorbaba. Piensa que se vaya, chaparro, no esté molestando, ¿no? Hasta aquí va a pasar el Señor Jesús, ya están ocupadas todas las cosas, los lugares, ¿sí? Y él procuraba verlo, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro. ¿A un árbol qué? Para verle, porque había de pasar por ahí. Había pasar por ahí. El que sigue. Pásale antes que se caiga Zaqueo. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, ¿cómo le dijo? Zaqueo. ¿Sabes que Dios te conoce por tu nombre? Imagínate si Jesús le dice, a ver, ese chaparrito que está ahí arriba, bájese, por su nombre. Dios conoce tu nombre, tu levantar, tu andar, tu acostarte y tu caminar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero fíjense, Zaqueo se veía como una semilla de mostaza encima de un árbol gigantesco llamado sicomoro. Pero Zaqueo dijo, Jesús va a pasar por aquí, yo lo tengo que ver, yo anhelo verlo, yo quiero.
y había algo en su corazón que ardía, que necesitaba del Señor. Nuestros corazones deben de arder, de sentir el fuego, de buscar a Dios, mis amados. No importa el gran problema o el gran sicomoro en el cual puedas tú estar pasando o metido o trepado en eso. ¿Sabes qué? Dios te va a dar una orden, te va a decir baja de ahí y yo voy a tener un encuentro contigo personalmente. Yo quiero ir a tu casa, yo quiero habitar ahí. Claro que toda la gente dijo, ay, ¿cómo fue a la casa de ese pecador y de ese malvado? Pero Zaqueo dijo, ¿sabes qué, Señor? Pues la verdad, sí soy el secretario de Hacienda y me he transeado a mucha gente y he hecho lo malo y he hecho corrupción, he hecho negocios, pero quiero devolverle a todos los que les he robado cuadruplicado. Y Jesús dijo, hoy llegó la salvación a esta casa. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta que Jesús está en nosotros? Cuando estamos dispuestos a restaurar lo que estaba destruido, lo que derribamos, lo que hicimos mal, que estamos dispuestos a poner de nuestra parte, a pedir perdón, a hacer actos de cambios en nuestra vida, en nuestras actitudes. Un pequeño granito de fe, como de mostaza, podemos ver un gran árbol, una gran montaña, puede derribar un gran gigante. Pues David era como un pequeño granito de mostaza al lado de Goliat. Y yo te voy a decir algo, no fue la piedra la que mató al Goliat, fue la fe. Yo oía una vez un viejito predicador de muchos años ya, y decías, mira, si no le hubiera dado con la piedra, si no le hubiera atinado, con el puro aire le da una pulmonía fulminante al gigante ahí y se muere. Pero de que se muere, se muere. Y esa es tu fe la que va a hacer que mueva las cosas, mi amado. La fe en el Hijo de Dios. Y vaya, es tu fe la que va a hacer que tú no te enfríes. ¿Estás escuchando? Porque es más poderoso el que está en ti que lo que está sucediendo en el mundo. Claro que nos decepcionamos, claro que nos da coraje. Pero ¿sabes qué? Yo tengo esperanza de que todavía la tierra sea llena de la gloria de Dios antes de que venga el día malo y el fin. Y eso nos corresponde a ti y a mí. Por eso venga a prepararse, venga a estudiar, venga a aprender y vamos a compartir y vamos a hacer que este lugar sea insuficiente y ya hagamos la nueva iglesia y no solo eso, sino hagamos tantas cosas para el Señor. Hebreos 11:6, yo ya se los dije, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Marcos 11:22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Aquí lo voy a decir en la en el original, aquí que es una palabra griega, tened fe en Dios, realmente dice tened fe como la que Dios tiene. Tened fe como la que tiene Dios. ¿Cuál ha sido la fe que ha tenido Dios? Crear los cielos, la tierra, crearte a ti, amarte a ti. El problema de la gente es que no crea en Dios. El problema de la gente es que Dios sigue creyendo en ellos. ¿Sabes que Dios sigue creyendo en ti? Aunque te la hayas regado y hayas tenido un fracaso y no te salieron bien las cosas, Dios te está viendo como veía a Gedeón y te está diciendo varón y mujer esforzada y valiente. Y yo digo, ay Señor, ¿cómo sigues teniendo fe
en alguien como yo, Señor. Y me dice: cállate, varón esforzado y valiente, y lo mejor está por venir. Y yo creo que la fe nos va a hacer mover montañas, derribar gigantes, cruzar desiertos. Y el sicomoro, que era un gigante, te vas a sentar como Zaqueo en ese gigante y te vas a reír, porque ¿sabes qué? Les ganó el mejor lugar a todos. Estaba en palco VIP, primera plus dorado. Yo quiero ese lugar. Yo quiero ver al Señor. Aunque para la gente era ridículo, se está subiendo el chaparrito al árbol, pero ¿sabes qué? Para Dios era ver su gran fe. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Se nos vino el tiempo. Compré un nuevo relojito ahí pero ¿qué creen? Este camina más rápido que el que estaba allá atrás. Padre, te damos muchas gracias. Venimos a ti en el nombre de Jesús para decirte, Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón, Señor. ¿Por qué no levanta un poco las manos hacia el Señor en señal de adoración, de rendición a Él y de honor a quien honor merece? Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Y ¿sabes qué? Se vale decirle al Señor: auméntame la fe. Dile ahí donde estás, dile: Señor, auméntame la fe, Señor. Como un grano de mostaza, Señor. Que con mi fe, Señor, pueda tocarte, pueda alcanzarte. Con mi fe pueda agradarte, Señor. Con mi fe pueda alcanzarte, Señor. Que con mi fe atraiga tu atención, Señor, atraiga tu mirada, atraiga tu corazón hacia mí, Señor. Te bendigo, Señor, te bendigo. Bendíceme, Señor. Dile al Señor: estoy listo, Señor, para mover los sicomoros, las montañas, derribar los gigantes, pero de la mano tuya, Señor. No te dejaré, Señor, no te dejaré, como dijo Jacob, hasta que no me bendigas, Señor. Te adoro, Señor, te alabo, porque eres Rey de Reyes y eres Señor de señores. Dele el mejor aplauso de esta mañana al Señor.